empezar para empezar con esto, vamos a ir déjame ponerle aquí, voy a ponerle mute a todos para que estemos en el mismo canal. Los participantes, aquí están, mute on. Listo. Bueno, pues buenos días a todos. Y vamos a empezar con rápidamente repaso de lo que hemos visto, nada más como reseña cultural rápida. Y ayer habíamos platicado de que era importante analizar un concepto que les había dado, que hoy lo voy a preguntar, que es muy importante. Y te atañe, puede atañerte a ti, Ricardo, e incluso también puede servirle a todas las personas que tengan bases de datos y que necesitan acomodarlas de forma vertical. Y ya lo iremos platicando el día de hoy. Pues bueno, el punto de repaso es que se acordarán que vimos el día jueves lo que era una hoja de cálculo, que estamos hablando de los archivos que genera el programa Microsoft Excel, que es un libro de trabajo que tiene hojas, cómo podemos ver las herramientas de acceso rápido. Ayer estábamos viendo inclusive la del puerquito, ¿no? Que habíamos hecho, las funciones de Excel, donde podíamos verlas. Ya vimos cómo se hace una función, una fórmula, cuáles son los conceptos que debe de tener una función, que es una función anidada, las filas, las celdas, la configuración del Excel como tal, los formatos de la celda, cuáles son un formato condicional, aunque no lo vimos haciendo los ejercicios, pero lo vimos de forma general para que sepamos que existe y que nos hace falta a lo mejor practicarlo. Y también vimos lo de los formatos personalizados, como lo estaba diciendo hace ratito. Vimos inclusive cómo aplicar fondo a un libro de Excel, en una hoja específicamente, cómo configurar y ver los títulos en cada una de las hojas. Vimos también cómo hacer un hipervínculo, cuáles son los hipervínculos que podríamos generar para un documento ya realizado, para abrir una hoja de internet, una página web, perdón, un lugar en este documento y bueno, otras cosas por ahí. También vimos cómo proteger un libro de Excel. Vimos que teníamos varias opciones que podían seleccionar o no seleccionar celdas, que podían ocultar la información de la fórmula, como también, aparte de ocultarla, cómo bloquear algunas celdas y otras no. También vimos definir nombres, inclusive que la otra forma que era por medio de la etiqueta donde viene fórmulas y en ella modificarlos, y que también si teníamos una tabla podía ser esta volátil para efectos de ir viendo toda la validación. ¿Se acuerdan de las validaciones? Y que podemos ver una lista que se iba agregando cada uno de los nombres. También hicimos por ahí una fórmula, una función de condicionante. Por ahí Elizabeth nos ayudó con crear una, que ya habíamos visto lo que eran los argumentos. Reposamos argumentos, funciones lógicas, las condiciones, las anidadas, el pegado especial, inclusive hablábamos de transponer y cuál era el beneficio de transponer. Y les había pedido por ahí, no sé quién quiera participar, bienvenido, a que era dinamizar las columnas, ¿se acuerdan? Y que les pedí que checaran qué era eso. ¿Por qué es importante? Porque en la práctica y inclusive yo creo que lo he hecho muchas veces, y al principio, antes de que existieran algunos métodos en Excel que ahora son mucho más sencillos, me tocó tratar de hacer el cambio de una tabla que tenía de forma horizontal a vertical, y todavía hasta hace unos 6, 7 años hice una base de datos muy grande que hice macros en vez de conocer este método, ¿no? Entonces, creo que es importante porque si en algún momento llega a sucederles, con eso sería muchísimo más fácil hacer una tabla. Entonces, ¿alguien que quiera participar o que sepa?
Bueno, pues entonces, voy a tener que preguntar o explicar. ¿Alguien? ¿Nadie? 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 ¿Cree? ¿No encontraron nada? ¿Qué Se- dice Ricardo? A ver, según amigo. yo, según yo, es transformar columnas en pares de atributos, que sea atributo y valor, para poder generar análisis de las tablas. Ajá, am, ¿Cómo lo explico? Es muy parecido a lo que hacías de transponer, ajá, lo que se trata de transponer. Cuando tienes una base de datos muy grande precisamente y tienes, no sé, por decir algo, fechas y conceptos o atributos repetidos, poder hacerlos como en pares para que se unifiquen fechas y valores, por decir algo, ¿no? ajá. No sé cómo explicarlo bien, pero básicamente es transformarlas a pares de atributos y valores. Ok, casi, no sé por qué tengo broncas, por lo menos yo no te escucho bien, amigo, pero voy a tratar, no sé si los demás lo escucharon, pero voy a tratar de decir, y es correcto lo que dice Ricardo, es muy similar al transponer, es decir, tienes una información que está vertical y la puedes convertir en horizontal o al revés, de horizontal a vertical. Pero ¿para qué nos sirve esto? Como decía Ricardo, bien lo decía, es para poder analizar bases de datos. Es decir, la contabilidad no es más que bases de datos. La nómina es un cálculo, pero se convierte al fin y al cabo en bases de datos. Entonces, todo lo que tenga que ver con un acumulado o con información que tenga que ver para presentar y que venga de un histórico, al fin y al cabo se convierte en una base de datos. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces, y voy a ahorita a presentar, aquí dejé precisamente con toda alevosía y ventaja, voy ahorita a mostrarlo. Déjenme primero abrir el archivo. Aquí estoy, escritorio, curso y curso en Excel. Muy bien. Ok, voy a mostrárselos. Ahí voy. Chart y primera página. Ok, como pueden observar, estoy en lo que es en el archivo de ejercicios de Excel, ¿no? Que les compartí. Si se dan cuenta, aquí hay una base de datos que dice el nombre de, por ejemplo, Irene Rivera Romero, ¿no? Y dice destino, comida, hotel, casetas, federales, mantenimiento. Pero si yo a esto lo convierto en tabla dinámica, tiende a tener ciertos problemas. Por ejemplo, si yo quisiera sacar una base de datos para analizar ciertos conceptos, como están acomodados, Excel, o aunque lo haga tabla, le va a costar poder hacer comparativas de uno versus otro, o por ejemplo, hacer acumulados por mes, o sea, por la forma que está organizado. Si yo lo tuviera, por ejemplo, en forma vertical, quiere decir, sí estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo lo que es el Excel. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, hotel, casetas, entonces esas deberían estar como si fuera una línea, es decir, debería tener el primer registro Irene Rivera Romero con la fecha, cliente X, destino y de decir atributo comida, cero. Después otra igual, otra fila igual, pero atributo hotel 180. Otra fila igual, entonces vuelven muchas filas, pero eso me permitiría yo comparar cuánto fue el total de casetas, de a lo mejor de Irene versus Antonio. De esta forma no me lo permite hacer todo un análisis de comparativos y varias cosas. Entonces, entre mejor tengas tu base de datos, vas a poder obtener muchísimo más información, comparar, mezclar inclusive o hacer acumulados. Entonces, eso llega a suceder, por ejemplo, como ayer estaba platicando precisamente con una empresa de ustedes novia donde tenía por sucursal cada hoja, y ojo, vuelvo a repetir, no es sano tener todas las bases de datos separadas o por tratar de separarlo por sucursal o por cliente. No, ténganlo todo en junto, todo en una sola base de datos y de ahí hagan reportes o como dicen, reporteen lo que requiere el cliente, segregando por sucursal, por cliente, por zona, y en una sola base de datos tengas todo. ¿Para qué? Para que puedas acumular, puedas comparar, puedas ver fechas,
¿no? De la otra forma, con clientes todo separado, si oye, quiero saber cuánto vendí en enero de todos los clientes, pues ahí te vas a ir viendo sumando enero de cada una de las hojas, pasarlo hasta el final y se vuelve complicado. Hay formas en Excel que hacen ese proceso de que puedas sumar de todas las hojas todo lo que diga enero, pero te digo, es un proceso mucho más difícil, más complicado y tienes menos posibilidad, o mejor dicho, mayor posibilidad de equivocarte y menos de comprobar que estuvo bien. Entonces, para eso es la dinamización de las columnas, para que de un solo clic todo esto lo puedas convertir de forma vertical. Entonces, lo vamos a ir viendo. Primero voy a avanzar con la parte de las tablas. ¿Por qué es importante las tablas? Por ahí, Ana Pau, me gustó mucho cuando trabajamos la parte de la base de datos de Diana, que te acordarás que hiciste una tabla. Entonces, eso es muy importante. La tabla nos ayuda a poder decir o que Excel identifique que es una base de datos y que tiene ciertas características y cierta información X campo. Entonces, eso nos va a ayudar a hacer mucho más rápido el trabajo, a hacer mucho mejores las sumas y los concentrados y los reportes. Y de ahí, pues ya puedes, que se haya vuelto pues muy famoso y si lo han visto en YouTube, que hay muchos mensajes, más que para nosotros que somos contadores y que estamos a lo mejor en YouTube viendo temas contables, fiscales o Excel, o por lo menos eso es lo que yo tengo en mis preferencias, eso y las caricaturas de Sara, ¿no? Sí, pues bueno, hablan mucho de los dashboards, ¿no? De los tableros, del BI, de la inteligencia de negocios. Entonces, si tú tienes una base de datos depurada, bien controlada, es muchísimo más fácil poder sacar un análisis. ¿Qué lo hacemos? Por ejemplo, vamos a hacer con Diana, ¿qué lo hacemos con Canagraph y con otros clientes? Que Ricardo Medrano lo está haciendo con Serrapac, algo muy padre. Entonces, esa es la base, ¿no? Ahora sí que la plataforma donde vas a construir un edificio muy bonito, pero ese es donde se van a sentar todas las bases para poder construir lo que quieras, ¿no? Y que, pues bueno, vas a estar estudiando esa parte. Entonces, ya que me aventé todo el speech, vamos a seguir con la parte teórica, ya para poder entrar con los ejercicios que me urge, que ya entremos, que es lo importante. No sé si alguien quiera comentar algo. ¿Se vale? ¿Avisos parroquiales? Nada. Pues bien. Entonces, también ya vimos validaciones. Yo creo que no tiene caso, me voy a saltar las validaciones porque ya lo vimos. Las validaciones están en el menú de datos y sirven para que cuando a alguien le dejes un formulario, un formato, para capturar ciertos datos, le pongas validaciones y evitar errores. Habíamos hecho validaciones de fecha, de lista, de enteros. Los demás están ahí. Inclusive hay una validación de fórmulas que en lo particular sirve mucho. Por ejemplo, cuando hice para MuPeak, para Logi, les hice a ellos un programa donde tenían el control de todas las cartas porte, viajes, que es sumamente importante, donde ellos asignaban a qué operador iba a ser con qué carta porte y bla, bla, y así tenían su información. Bueno, hice una validación donde con una fórmula en una hoja de Excel distinta, súper oculta, decía, oye, si la unidad tiene viaje de Guadalajara a México, entonces no puede, o sea, le traía dónde era su sitio de origen. Es decir, si tú querías, o sea, me traía con un buscar el último viaje que he tenido, el más grande, el máximo, hay una función que se llama sumar puntos y conjunto, pero también existe contar sí, punto conjunto o máximo. Entonces tú te traías el número máximo de ellos, entonces era la carta aporte más grande que tenía. Y decías, oye, de esta carta aporte dime cuál es el origen y cuál es el destino. Entonces no permitía que con una validación que fuera el mismo origen o destino. Entonces me decía, oye, ese destino ya está. O también lo hice también, por ejemplo, cuando le asignaba vales de combustible o de gastos a los operadores, que eso les debe estar pasando a Elizabeth.
Es decir, si tú ya le asignaste al operador un vale, entonces te decía, oye, este vale ya está asignado. ¿Qué hacía? Un buscar. Si este vale ya estaba con X dato o que ya tenía una columna llena, entonces no podías asignar ese vale para evitar duplicidades y todo. Con la validación se puede hacer eso. Eso me servía mucho. ¿Por qué? Porque en las validaciones, si ustedes se van ahorita a Excel y se van a datos, se van a validaciones, dentro del menú de validaciones y decir qué tipo de entrada va a tener, tenían números enteros, decimales, lista, fecha, hora, longitud de texto y decía personalizada. Personalizada es eso, es una fórmula donde tú puedes decir, sí, con la condición, sí, esta celda es igual a esto, entonces verdadero, falso, ¿no? Entonces, o diferente a X dato. Entonces, con eso ya tú metías una fórmula y era volátil en la validación. Está muy interesante. Realmente tienen mucho potencial la validación con el de fórmula, ¿va? Bueno, muy bien. Entonces, hablamos de las herramientas ayer de subtotales, vimos cuáles eran las ventajas, vimos que teníamos que primero qué hacer en un subtotal. Si queríamos utilizar un reporte de subtotal, ¿alguien se acuerda? Ordenarlo por el tipo de cambio que íbamos a querer. Es muy importante porque si no, vas a tener salteada la información y no te va a dar un reporte preciso. ¿Te acuerdas que decía que saltar, que podíamos hacer saltos de páginas? ¿Te acuerdas qué es eso? Sí, es para que cada cliente bueno, saliera en una sola hoja. Exactamente, lo que hacía, ¿te acuerdas que separábamos por nombre en el ejercicio que ayer hacíamos? Decíamos, oye, digo, no me acuerdo, era nombres de personas, ¿no? Entonces, ya que los ordenamos, hicimos que pusimos la casilla de saltos de página y lo que hacía es que te iba haciendo saltos de página por cada subtotal. ¿Cuál era la ventaja de hacer esos saltos de página? Es que si tú querías imprimir de forma masiva, pues que no te los imprimiera todos juntos, sino que te lo imprimiera por cada uno de los clientes o de los rangos o de las separaciones que tenía los subtotales. Entonces, eso les puede servir para hacer impresiones que ya hoy por hoy no es tan común, pero sí podrías hacer PDFs por cada uno. Entonces, de una forma u otra, señores, siempre existen varias cosas que podemos utilizar. Y quería entrar a subtotales porque mi objetivo final era la función de subtotales. ¿Se acuerdan que la empezamos a ver? Y ahí es donde nos quedamos. Donde habíamos hablado que subtotales, la ventaja que tenía era que tú podías tener en una base de datos intermedias varias funciones de suma, de promedios, o sea, en condiciones y que te daban datos y que tú cuando querías hacer una suma donde se encontraban líneas intermedias de funciones de suma, que no te lo sumara, es decir, que hubiera una función que identificara que había subtotales intermedios a ellos y que no querías que los contemplara. Y que esa función precisamente se llama subtotales. Y que esa a la postre nos venía a manejar una numeración del 1 al 11, donde te daba un subtotal de acuerdo a una operación que tú quisieras hacer. Es decir, ayer vimos dos, la 9 y la 2, que era contar, donde la 9 agarraba y sumaba, yo ponía desde la primera fila hasta la última, le ponía subtotales, abría paréntesis, le ponía 9, que significaba suma, y no me contemplaba los intermedios. Es decir, me sumaba todo lo que no fuera funciones, ¿no? Entonces, eso me permitía evitar el estar sumando uno por uno o estar sumando los totales, que era un problema, ¿se acuerdan? Entonces, eso es sumamente importante. Esos subtotales ayudan muchísimo para que lo utilicen de ahora en adelante y no es tan sano estar yendo a poner igual, suma, seleccionas una celda, seleccionas otra celda, seleccionas una tercera. ¿Por qué? Porque te puedes llegar a equivocar. Para eso sirve esto. Este es sumamente importante, ¿sale? Muy bien. También ayer vimos, bueno, no ayer, eso lo vimos en la primera clase porque me lo salté, las listas personalizadas. Y se acuerdan que dentro de las listas personalizadas habíamos platicado que se podía inclusive
ordenar una base de datos de acuerdo a esa lista personalizada. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Entonces, eso es importante por si en algún momento quieren también una base de datos, ordenarla por ciertos parámetros, ¿no? Entonces, que no fueran exactamente en orden alfabético o de mayor a menor, sino que ustedes simplemente quieren agregarlo. Aquí se encuentra esa parte de ordenar las listas personalizadas en el archivo o en la presentación que les hice llegar, así como el archivo Word, y nos va diciendo que en el menú de archivo, en la parte de opciones, en avanzadas, y dentro de avanzadas hay en opciones de Excel modificar listas personalizadas, y ahí podríamos agregar tanto una lista que nosotros quisiéramos meter la mano, como seleccionar un rango, ¿sale? Y entonces con ese rango, pues podríamos nosotros agregarla. Se acordarán que vimos esta parte, e inclusive les dije, miren, aquí está en español, en inglés, ¿no? Y podíamos ponerle varias cosas. Podemos agregar muchas listas personalizadas como nosotros querramos, ¿eh? Inclusive codificaciones. Por ejemplo, imagínense que si tienen una lista de artículos de vestidos de novia, ¿no? Imagínate, y que dices, oye, espérame, pues no quiero que empiecen con las A, quiero que empiecen con las B, que son de X sucursal, y quiero que vayan en ese orden y así poder identificarlas y revisarlas, porque pues a lo mejor tienes un almacén, vas a revisar X datos y los tienes ordenados de diferente forma que alfabéticamente hablando, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en Ricardo. Ricardo tiene, en su almacén tiene polipacks, tiene a lo mejor bolsas. Entonces, oye, quiero este orden, pues entonces podría ponerlos en el orden que él le convengan y no así en orden alfabético. ¿Qué te lleva a eso? Ustedes que han hecho algunos inventarios, han estado así de que, a ver, ¿qué producto es este tal? Se van como a 5 hojas para ir en el orden alfabético y después se regresan 3 hojas y después se van a la final, dependiendo de cómo esté organizado el almacén. Bueno, con esto se quitan de bronca y decirle, oye, ¿cómo lo tienes organizado? Ah, pues es que nosotros tenemos primero esta familia y esta familia. Y lo ordenas por esas familias de acuerdo a la lista personalizada. Entonces, para que sepan que existe y cómo la pueden utilizar. ¿Va? Hasta ahí vamos bien. No me quise meter tanto en esto para ir un poquito más rápido para que hoy, sí o sí, ya empecemos con la parte de los ejercicios. ¿Alguien me puede decir qué es una tabla? ¿Alguien que quiera participar? Digo, lo puse, que vamos a verlo, pero lo quité porque quiero que me digan para ustedes qué es una tabla. ¿Alguien? ¿Qué les suena? Pues conjunto de datos con encabezados. Así es. Muy bien. Pues, perfecto. La verdad es que, digo, lo tienen ahí y precisamente lo que tú dijiste. En una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros, que se acuerdan que les había dicho que vamos llenando cada una. En la primera fila contiene las cabeceras. ¿Qué son las cabeceras? Pues es de qué se trata esa información que vamos a ir insertando en cada una de las filas o los registros. Y las demás filas contienen, o esos registros contienen datos que van relacionados con esas cabeceras. ¿Para qué me sirve una tabla? Bueno, la tabla, cuando yo estoy en Excel o manejando una base de datos, la computadora va a identificar primero cuál es la entrada de esa columna. La entrada es qué dato de información va a tener. Y esa información puede ser de fecha, de texto, de número, de moneda, de porcentaje, de verdadero o falso, ¿no? Tiene ciertas características. También inclusive de validación de datos. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar con tablas en vez de hacer rangos de celdas, vamos a volver nuestro trabajo mucho más eficiente. ¿Cuál es un rango de celdas? ¿Sí? ¿Picamos? Entonces, ayer participaste y hablaste del rango. Entonces, voy a mostrarles ahorita un ejercicio. ¿Cuáles son las ventajas de tener una tabla a comparación de un rango de celdas? Voy a mostrárselos. Y quiero que nos quede claro. Miren, aquí tengo una base de datos que
Voy a mostrárselas, déjenme mostrárselas, aquí está. Listo. Inclusive este es el muy similar al que estábamos viendo. Déjenme, voy a hacer otra. Voy a tomar esta de por acá. Esta de acá. Fíjense, voy a tomar todos estos datos, lo voy a copiar en una nueva hoja para que lo puedan ir observando. Listo, pegué valores, ¿sale? Entonces, aquí tengo datos, números de factura, fecha y montos, ¿no? Voy a quitar este registro porque aquí está de más. Muy bien. Excelente. Entonces, es una base de datos que seguramente son facturas que emití con cierta fecha y cierto monto, ¿sale? Entonces, quiero que vean esto. Si yo aquí le pongo IVA y le pongo total, pues ahorita Excel identifica que son campos que tienen datos así, aisladamente. No saben que tienen una cabecera, no saben que están ordenados, no identifican nada de esta parte porque no le he hecho el formato o la especificación al sistema de que estoy utilizando. Si yo le pongo aquí igual a esto por 16%, ahí se queda. No me rellena toda esta información porque no sabe que todos estos son una base de datos. Y si yo le pongo a esto más esto, igual, lo mismo pasa. Pero quiero que vean la diferencia si lo hago con una tabla. Y le empiezo a poner todos estos parámetros. Fíjense, para hacer una tabla, como les estaba mostrando en el PowerPoint, le estaba por ahí mostrando aquí, en esta parte tenemos que irnos a la parte de insertar. Es decir, primero selecciono toda mi base de datos. Y voy a quitarle esto de IVA y total, están viendo aquí, y voy a seleccionarlo, ¿sale? ¿Cómo lo hice rápido? Control, Shift, flechita hacia el lado derecho y después flechita hacia abajo. Control me permite irme de la primera fila hasta la última. Con Shift significa que de la primera a la última la seleccione y con flechita es hacia donde quiero que se vaya generando, ¿no? Eso para que también sepan que es mucho más rápido que usar el mouse. Muy bien. Ya que estamos ahí, le voy a poner insertar y aquí en esta parte me dice tablas. Crear una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Entonces le doy clic y me dice, ¿la tabla tiene encabezados? Sí. Si se la quito, entonces va a identificar que eso es un dato. Entonces lo dejo. Y me dice que es de la D2 hasta la H195. Le voy a poner aceptar. Automáticamente, si se dan cuenta, me abre diseño de tabla. Me abre una nueva pestaña. Me dice que el nombre de la tabla se llama tabla 1. ¿Qué les parece que le pongamos tabla de ventas? Siempre recomiendo que le pongan el nombre. Tabla de ventas. Muy bien. Después, eso es en propiedades. Cambiar tamaño de la tabla lo que permite es que tú digas que tiene más filas. Ahorita las identificó porque yo las tenía seleccionadas. Pero si aquí en monto yo le pongo IVA, van a darse cuenta cómo aumenta automáticamente cuando le den enter la tabla. IVA. Y después le pongo total, aumenta otra vez. Y si yo le pongo igual y le pongo acá, quiero que se den cuenta cómo es el lenguaje de una tabla. A diferencia de hace ratito yo le había puesto que era la fila 3 con la columna H, o sea, H3 por 16%. Entonces, ahora me lo cambia y me pone igual, abre corchetes, arroba, que significa cada uno de los filas encabezados, no encabezados, datos que va a llevar esa fila. El arroba significa que habla de cada una de las filas o cada uno de los insertos que vaya haciendo. Lo pongo por, que es el asterisco, 16%, automáticamente rellena todo. Identificó que va esto. Entonces, si se dan cuenta, pues es mucho más rápido y con mucho menos error y no tienes ni que rellenar. Tienes que hacer absolutamente nada. Ya lo identificó. Y le pongo monto más IVA,
Pues inclusive es mucho más fácil entender que la función es lo que diga el monto más el IVA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es mucho más rápido. Ahora, si tú quisieras darle formato, si fuera un rango de datos, tendrías que seleccionar desde el principio hasta el final. ¿Estás de acuerdo? Bueno, con esto ya no. Es decir, fíjense cómo cambia el mouse. Voy a hacerlo con la lupa para que lo puedan ver todos los que están conectados. Fíjense cómo cambia el cursor. Quiero que veamos el cursor. Miren. Ahí está. Fíjense cómo cambia. Está aquí. ¿Ya vieron cómo se pone una flechita hacia abajo negra? Eso significa que estás seleccionando toda esa base de datos que viene en esa columna. Y ya teniendo esa parte, yo le puedo dar clic y automáticamente identifica. No tengo que escribir nada. Y en el siguiente, digamos que captura que yo haga de línea, ya me va a traer ese dato. Si yo aquí le pongo y selecciono esto y le digo, oye, esto va a ser nada más sin signo de pesos. Pongo más chiquito. Inclusive le pongo centrado, ¿sí? Y control K es cursiva, ya lo identifica. Ya todos quedó. Igual con monto. Aquí le voy a poner K. Y un poquito más chiquito. Y fecha le voy a dar a todos. Fíjate, control 1. Le voy a poner fecha. Me voy a personalizada. Y a todos le voy a poner 3 M's para que diga así, más fácil. Voy a ponerle 2 más. Para que sea más claro. Aceptar. ¿Ya vieron? Entonces, es mucho más rápido. Con 2, 3 clics hice eso. Si yo agrego aquí otro más, por ejemplo, voy a poner este dato de aquí. Inclusive podría hacer una depuración de bases de datos y hacerlo más fácil para evitar errores. Le pongo el 25. La fecha le pongo la de hoy. Le pongo aquí 5,000. Automáticamente ya me da el dato. Ya sin necesidad de hacer más cosas. Ahora, si ustedes dicen, oye, quiero hacer la suma del total, fíjate qué tan sencillo es. Y aquí lo voy a poner del total. Igual a suma, le doy clic y me dice, de la tabla de ventas, tráete lo que es el total, que está en corchetes. 4,355,000. Ahora, oye, ¿qué pasa si yo hubiera hecho una función que se llame suma en un rango donde le pongo que es desde aquí, la acá? Vamos a nada más a ver hasta dónde termina. Termina en la 196 y empieza en el J3. Entonces, 2 puntos J196. ¿Vale? O sea, lo mismo, pero tiene una pequeña desventaja. ¿Qué pasa si yo agarrara y tuviera otra factura, la 26? Le voy a agregar aquí una cantidad importante. 1,000,000 de pesos. No, 100,000 pesos. 1,000,000 de pesos. Ahí está. Listo. 1,166,000. Fíjense la diferencia. Ah, caray, sí me la considero. Lo identificó la clicada. Pero vamos a ponerle aquí. Por lo general, cuando es un rango, digo, estaba en el 196 y automáticamente lo hizo el programa, pero estaba 196. Puedes cometer esos errores cuando tienes un rango nada más a una tabla, ¿no? En teoría, te va sumando cada uno. Inclusive, si tú te vas aquí a esta hoja y quisieras sumar, vamos a pensar que fuera esto, vamos a hacerlo aquí. Igual a suma, y le vamos a poner aquí J, 2 puntos, a ver si así me comete el error, ¿no? Ahí está un enter, ahí están los 5 millones, y yo le pongo aquí suma,
tabla, fíjense cómo automáticamente la trae. Y si yo le abro corchetes, automáticamente me trae las columnas. Entonces, para empezar es más rápido y que menos bronca, ¿no? Esto es tradicional. Ya espero que esto es con tabla, que ahora sí que le meta el dato, no se vaya a actualizar solito, ¿no? Ya ves, como al buen cazador siempre le pasa algo, ¿no? Entonces ahora vamos a agregar la factura 27 y le vamos a agregar, pues a este le vamos a quitar un 0. Bueno, le vamos a dejar otro $1,000,000 aquí. Otro igual, otro milloncito de pesos y aquí le vamos a quitar para que se vea así. Ahora sí. Y aparte que es más complicado, suma hoja 1, cota 3, siempre tienes que ver de qué está hablando. Y la verdad es que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque sabes que está hablando de la tabla de ventas, está sumando el total. ¿Sale? Esa es la diferencia. Y que inclusive desde aquí tú puedes hacer ciertas cosas. Por ejemplo, también puedes ponerle aquí subtotal. ¿Sales de acuerdo? Subtotales. ¿Qué pasa si le pongo subtotales 9, esta parte? Vamos a ver, espero que no me falle. Pero empiezo a veces a idear cosas locas, ¿no? Segmentos de datos, fíjense. Estoy aquí en la tabla, le pongo segmentos de datos y me dice qué quiero y lo voy a poner por cliente y le voy a poner aceptar. Entonces tengo aquí todos los clientes, ¿estás de acuerdo? Y le voy a poner control X, me voy a ir aquí a esta parte. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí ancestral? Y le pongo cardenal, y le pongo consorcio, y le pongo esto. ¿Ya vieron qué gran diferencia hay? Ya cómo empiezan a cambiar las cosas. Entonces, ya se imaginarán los famosos videos de YouTube de que haz tu tabla de dashboard y vuélvete rico en 2 días, ¿no? Vende desde tu casa los dashboards, ¿no? Entonces, es algo sencillo, pero desde aquí ya empiezas a trabajar de otra forma. Por eso les repito, señores, no hagan bases de datos o información en 20,000 hojas. Me pasó con grandes amigos de allá de León. Les mando un saludo y los quiero mucho. Siempre me han apoyado y son grandes amigos. Tienen sus bases de datos en diferentes hojas. Entonces lo que hice fue unirla todas en una sola y desde ahí ya partir y tenerlo. Oye, y estoy acumulando mes con mes, año con año. Oye, se vuelve una base muy grande de datos. No importa, así vas a poder comparar lo que quieras. Tus bases de datos, tú los vas a ir nada más llenando y acumulando mes con mes para que en el futuro, con nuestro cliente Diana, podamos ver su gráfica y podamos hacerlo. Inclusive, Diana Valdés hizo también el dashboard para lo que es BeRentToilet. Entonces tenemos las ventas. Tú ya lo viste también con Segupack. Entonces, es así como empiezas a hacerlo. Inclusive, yo podría generar ahorita una tabla, de esa misma tabla, una tabla dinámica y ponerle gráficas. Y con la gráfica darle clic y ponerle ahí la suma, promedio, cuántas facturas. ¿Por qué? Porque esto es sumatoria. ¿Estás de acuerdo? Sumatoria. Ajá. Pero también puedo poner cuántas facturas están vigentes. ¿Cuántas facturas vigentes? Vamos a pensar. Y voy a hacer lo mismo, pero en vez de ponerle el 9, ¿alguien me puede decir cuál es la de contar? ¿Alguien que se acuerde? ¿No? Ayer, la 2. Sale, vámonos. Entonces hay 3 facturas. Sale con Jugatel. Vamos a ver Jugatel. Aquí están 3 facturas. ¿Ya vieron? Oye, y si me voy a Austral, tiene 13. A ver si es cierto. 1, 2, 3, 13. Muy bien. ¿Sale? Oye, y si quiero la más viejita, ¿se puede también? A ver, fecha más antigua, gracias, sí, porque iba a poner viejita, antigua. Entonces, también podría ser, sí. Y hay subtotales que te dicen que, vamos a ponerle subtotales para poder abrirlo, y aquí te dice contará mínimo, máximo, ¿no? Entonces, podemos ponerle mínimo, se me ocurre, no lo he hecho, siempre les digo que hago locuras por acá,
y le ponemos este rango de fecha, y ya que me traiga la más antigua, me trae esto. Le voy a especificar que qué es fecha. Listo. Entonces, de este cliente, fíjate, y este se quedó en tradicional. O sea, si te fijas, se quedó ahí. Ya, realmente es lo más absurdo que podría haber, ¿no? Entonces lo borro y le digo, sumatoria, tanto. Perfecto. Entonces aquí es cartera. Cartera. ¿Cuántas facturas vigentes? 13. La fecha más antigua, ¿no? Y podría traerme, fíjate, todavía podría traerme qué factura es y el número. ¿Con qué? ¿Quién me podría decir con qué lo podría traer? Buscar B. Podría ser con una condicionante. Entonces, con esas dos ya podría traerme aquí cuál es la más viejita y cuál es esta, la más alta y bla, bla, bla. Está interesante, ¿no? Se vuelve bastante interesante porque pues ya te da muchas cosas. Fíjense cómo lo haría. ¿Quieren que empiece a aquí a hacerle? Es que me apasiona un poquitito, ¿verdad? Me apasiona un poquitito. Pero bueno, ya está. Tienen razón. Vamos a empezar con los ejercicios para que las hagan ustedes. Tienen razón. Es cierto. Bueno, lo hago rápido, nada más porque me lo pidió Yolanda así, desesperadamente. Porfa, Lick, hágalo, ¿no? Ya me emocionó, pues ya, termine. Ok, muy bien. Fíjense cómo, ¿eh? Si bien es cierto, un buscar puede ser algo positivo o negativo, les voy a explicar por qué. Porque si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos una fecha, déjeme, que dice 24 de julio, pero puede existir otra que también diga 24 de julio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay una función que se llama coincidir. ¿Alguien sabe para qué es coincidir? No. Hay una canción muy bonita que se llama Coincidir. Que Coincidir. son iguales. Que coincidir, exactamente, coincidir es que son iguales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar, creo que sí es coincidir la dirección. Creo que, a ver, vamos a ver. Ya ni me acuerdo. Te digo que siempre empiezo, fíjense aquí, fíjense lo que estoy haciendo, ¿eh? Y cómo no tienes que saber todo, simplemente saber dónde buscar. Ese es el famoso, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces voy a buscar aquí lo que diga coincidir. Coincidir. Casi no veo. ¿Ustedes ven? Sí. No, yo no, ya estoy viejito. Ahí estoy, coincidir. Ir. Entonces me dice, mira, aquí está. Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz. Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con el valor dado en un orden especificado. Entonces, puedo poner coincidir y me puede traer qué fila es. Vamos para allá. Vamos a hacerlo. Le voy a poner a aceptar y me dice, ¿qué valor tienes buscado? Entonces, a ver si así me lo da o creo que hay otra que ya me causó un problema. Espérame. Voy a quitarle esto de cómo. Que haya medias. Cerrar esto. Todo lo repondré. Listo. Va de nuevo. A ver, espérame. Estoy pensando en una mejor. A ver, ir, fila. Devuelve número de fila a referencia. Sí, esta está mucho mejor. Esta va a estar muchísimo mejor. A ver, vamos a ver qué fila es. A ver. Ir. Bueno, fila. Ir, ahí está. Aceptar. Referencia. Esta. Ya vi por qué. Borré la fecha. Ahí está ya. Fila. Abro. Esta referencia. No. No me va a traer. Es coincidir. Perdonen, jóvenes ilustres. Ya ven por qué les digo que no me dejen hacer estas locuras. Ahora sí ya. Valor buscado. Este valor
en la matriz y le voy a poner aquí tabla, bueno, lo voy a seleccionar. Ahí está, tabla, tipo de coincidencia. 1 es, recuerda que les había dicho que era una es verdadera y 0 es falsa. Entonces, si le pongo 0, va a decirme exactamente la que es. Entonces me trae 185. Quiere decir que si yo abro todas estas, acá, aquí ahorita me dice que este de 18 de marzo, ahí te va. Voy a ponerle, déjame ver cuál es. Raúl Flores, esta de acá. Raúl Flores, vamos con Raúl Flores. Raúl Flores, ahí está. Muy bien. Raúl Flores, la más antigua dice que es la del 5 de julio. Si vemos aquí, es la del 2003. Entonces, es la fila número 1. Que me trajo, coincide con la fila 1. Entonces, en base a eso, yo ya podría traerme el dato que yo quiera. Es decir, fíjate, ahora me voy a traer número de factura. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya puedo agarrar y poner otra función y ahorita las voy a anidar. Por eso les digo que siempre es importante que empiecen a hacerlo por pedacitos y al final las junten. Fíjate. Es dirección, si no me equivoco, crea una referencia de una celda en forma de texto una vez de... no, es índice. Devuelve un valor o una referencia de la celda en la intersección de una fila y una columna. Es decir, si yo le digo qué columna y qué fila, me trae ese dato. Entonces me voy a índice, ¿sale? Abro y le puedo poner aquí. Y me dice, oye, ¿qué quieres traerte? ¿Una fila y una columna? Sí, la primera opción. Entonces me dice, primero, ¿cuál es la matriz? Ah, la matriz es esta de acá. Muy bien, ¿sale? O puedo inclusive seleccionar todo. Va, muy bien, ya está. Ok, ahora, ¿qué fila es? Pues esta de acá, que se llama la fila 1 y que va a ser volátil de acuerdo a lo que yo esté seleccionando en mi segmento. ¿Qué columna? ¿Qué me quiero traer? Y dijimos que nos íbamos a traer el número de factura. Entonces la columna es 1, esa es la columna 1, la columna 2, la columna 3. Entonces ahí sí lo hago una constante, columna 3, aceptar. Entonces el número de factura es esta, la de, vamos a revisarla a ver si es cierto. De 378. 378, ¿ya viste? Ahora las voy a anidar. Si te das cuenta, está hablando aquí del de 2. Entonces, lo que voy a hacer es, copio todo esto, fíjense, control C, y aquí lo voy a sustituir. En vez de que diga de 2, le voy a poner toda esa información. Y le doy un enter, ya borro esto, control X y lo pongo de este lado. Entonces, si me voy ahora a Astral, ya me dice que la factura más vieja es del 16 de septiembre y es la de 49400. ¿Sale? ¿Quieren que me traiga? ¿Mandé? Es básico. Entonces, es de tronco. Tronco. De kinder. No me digan que no quedó claro. Sí está fácil. Para mañana todos empiezan. Alguien que quiera decir algo de todos los que están participando, se vale. ¿Les parece bien? ¿Nadie? Bueno. Sí, me gustó mucho la forma de resolverlo. Yo lo que hago también en análisis de bases de datos es que hago concatenaciones de datos para que cuando busque, lo resuelvo con buscar B y ya una vez concatenado, pues ya encuentra la coincidencia. Es correcto, sí, es muy, muy cierto lo que dice Víctor. Esa es la ventaja de los ingenieros en sistemas. Y ahí radica, tenemos nosotros un cliente y amigo, un gran amigo, que le mando un fuerte abrazo, que no está conectado, pero sé que él para mí es uno de los, no para mí, de hecho así me lo conocí, es de los mejores ingenieros a nivel nacional que maneja base de datos, inclusive le hizo un dashboard al IE, el Instituto Estatal del Estado de México,
y también de Xochimilco, y cuando fueron elecciones él tenía todo conectado a las bases de datos y me lo concentraba. Es un cuate buenísimo para bases de datos, se llama José Luis. Entonces, este señor me encanta porque lo que hace es, tú puedes llegar al resultado de 1000 formas. Llámale para muchas cosas en la vida, pero él decía, oye, es que yo pienso, muchos ingenieros tienen un mecanismo y puede ser que ese mecanismo te da el resultado, pero puedes llegar a ese resultado de muchas formas matemáticas. Una es a lo mejor lo que dice de índice, otra es como dijo Víctor, y a lo mejor hay otra función que puede también traerte esos datos, que puede traer ciertas características. Entonces, de eso se trata la programación, la lógica que utilices. Entonces, ahorita vieron ya una lógica fusionando dos funciones, que es la de índice y la de coincidir. ¿Sale? Entonces, de eso se trata. Déjenme, voy a poner esto acá porque está dando el sol, y con esto ya no me da tanto. Es correcto, creo que ahí me quita un poquito el sol. Ok, ¿vamos bien? Bien, señores. Espero que les vaya gustando lo que estamos platicando. Entonces, de la misma forma, ahora les voy a platicar rápidamente para no dormirles. Ya tomaron café, tomen café, ¿no? Muy bien, entonces para no dormirles, ahí está. ¿Sí están viendo ya el PowerPoint? ¿Ah? Sí. Ok, esa es la tabla y ahora vamos a hablar de los autofiltros. El autofiltro, lo que estábamos ahí viendo es que tenemos en una tabla ya precargado que puedas hacer ciertos filtros. ¿Eso para qué me ayuda? Para lo que ahorita vieron. Si se recuerdan, hicimos una segmentación de datos, ahorita lo voy a ver, termino autofiltros, veo segmentación de datos, pero el autofiltro me permite precisamente que pueda filtrar esa información. Como ya sabemos utilizar lo que es las fórmulas de subtotales y estas, pues ahora con los autofiltros va a ser muchísimo más fácil poder separar, ver información. Si se dan cuenta, esto nos sirve para ordenarlo, inclusive podemos ordenarlo por color, para filtrar por fecha, y nos dice, por eso es tan importante la tabla. Inclusive cuando le pones formato de fecha, automáticamente los filtros se modifican de forma tal para que los filtros sean por fecha, mensual, trimestral, el último mes, el último año, ¿no? Y te da toda esa nomenclatura. Está padrísimo eso. Y si le pones aquí por montos, pues te identifica que son por números. Y te dice filtro de número, que sea igual, mayor que, menor que, ¿no? Y esto pues es de texto, ¿no? Que contenga, que termine, que con lo que te dé al lugar. ¿Ya vieron? Entonces, si tú haces una tabla va a ser mucho más fácil, inclusive hasta usar tus filtros. Y para eso los filtros los tenemos de este lado en datos. Y aquí nos permite filtrar. De hecho, si te das cuenta, hay algo muy interesante. Cuando tienes una tabla, te deshabilita ordenar de este lado. ¿Por qué? Porque en teoría los filtros son para, ahora sí, que poder ordenar un rango de celdas. Y como esa es una tabla, no te vas a datos, te vas a diseño de tablas y aquí te permite tanto en esta parte segmentarlo como por este lado. Inclusive cuando tienes una tabla, muchas veces dices, oye, es que no quiero que se vea así, pues le puedes quitar los filtros. A mí me gustan que te vaya diciendo aquí que tienen datos y que estén así identificados, o que tenga la primera columna o la última columna ciertos datos, mira. Es más, puedes pedir totales o quitarlos, o bandas, columnas, botones de filtro. ¿Ya vieron? Entonces puedes hacer muchas cosas de estas. Entonces, en inicio, aquí sí me permite en esta parte ordenar inclusive y decirle, oye, lo quiero por cliente y lo quiero por la lista personalizada. ¿Te acuerdas que tenía nombres? Aquí pues me va a mandar por un tubo porque no existe. Pero puedo hacer esto. Inclusive, fíjense este truco. Por ejemplo, hay muchas formas de llegar al mismo dato. Voy a hacer una lista personalizada de estos clientes. ¿Cómo puedo? ¿Alguien me puede decir un método donde yo pueda sacar nada más el dato de uno de cada cliente? Es decir, ahorita si yo
saco la lista y le pongo esto, pues me va a poner 2 veces aquí a Raúl o varias veces a Raúl, tiendas. O sea, ¿cómo puedo sacar uno de cada uno? O sea, quitarle los duplicados. ¿Alguien me puede decir qué método puedo utilizar? Quitar duplicado. Exacto. Hay una opción de quitar duplicados. Dime cómo. Selecciono, control C, lo voy a pegar acá. Pego valores, ¿cómo quito duplicados? En datos, ¿no? Datos, muy bien. Y de ahí, De ahí se va a, creo que... Hay una opción de quitar duplicados. Ahí en así datos. es. Aquí está, mira, quitar duplicados. Precisamente como dice Miguel, está en datos, herramientas de datos, y aquí lo podemos quitar. De hecho, ¿saben qué? También existe otra opción que podría ser haber hecho una tabla dinámica. También se puede hacer una tabla dinámica. Entonces, fíjense, aquí ya tengo esta base de datos y si se dan cuenta no está en orden alfabético. ¿Están de acuerdo? Lo voy a poner en desorden para efectos nada más de... Es más, lo vamos a hacer, ¿saben qué? No se me ha ocurrido. Lo voy a hacer con una forma que tenga que ver con el código. Es decir, ese es el código, la clave del cliente. Entonces lo voy a ordenar por clave del cliente. Primero tengo que agregarle la clave del cliente. Entonces, para agregarle la clave del cliente, aquí hay un buscar B. Bueno, no, voy a tener que hacer buscar X. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que les había dicho que la función de buscar B tiene una pequeña complejidad? Te busca del lado izquierdo hacia la derecha y el código del cliente lo tengo del lado izquierdo. Ok, voy a hacer una corrección. Lo voy a primero hacer para que ubiquen esta parte y lo vean. Síganme. Fíjense, la ventaja de una tabla es que tú puedes mover las columnas de un solo jalón sin necesidad de hacer tanto control X y todo. Fíjense cómo lo selecciono completo hasta arriba. O sea, fíjense cómo selecciono primero y me selecciona sin cliente. ¿Cómo lo sé? Porque si yo le pongo ahorita color, fíjense cómo me pone nada más estos. Sale control Z. Le voy a dar un clic y un segundo clic y me selecciona hasta el final. Y le voy a poner acá y fíjense cómo se ve como una línea verde. ¿Ya vieron? Lo mueve automáticamente. Y quiero que vean algo. ¿Se acuerdan que habíamos en diseño de página que me pusiera? Aquí ya una dijo, hija, toda mi vida la corta de pegado. Y está llorando, pero bueno. Por 2. Quiero que se den cuenta de algo. Fíjense en las columnas. ¿Qué columna estamos? En la D, en la E, en la F. Estamos en la E. Pero si yo me posiciono más abajo, ya no voy a alcanzar a ver los datos del título. Pues, ¿qué creen? Como Excel identifica que es una tabla, en vez de ponerme columna D, E, F, me pone los nombres. Cliente, clave del cliente. Sí estamos viendo el Excel, ¿verdad? Muy bien. Sí, voy a estar ahí hablando yo solito. Muy bien. ¿Ya vieron? Ahora sí, ya que acomodé esa parte, puedo hacer precisamente lo que yo quiera. Es decir, buscar B y le digo, quiero que me busques Sánchez. ¿En dónde? Tabla de qué? De ventas. ¿Estamos de acuerdo? Y me dice, ¿qué columna quieres que te identifique? Entonces, como ya identificó en la primera columna que es Sánchez, porque es buscar verticalmente, y ya le dije que es tabla de ventas, ahora ¿qué columna quiero que me traiga? La columna 2, que es el código, y que sea de coincidencia exacta. Exacta es 0, o le puedes poner falso, ahí mismo te lo va diciendo. Le cierro y ya me trae el código. Lo selecciono y ya lo tengo. ¿Ya vieron? Ahora lo voy a poner por orden de código de cliente. Ahora sí, empieza por el cliente 177, que es Mindio. Ahora, ya que tengo esto, lo voy a convertir en lista para que esté en ese orden. Es decir, me voy a archivo, opciones, como lo estábamos viendo hace ratito. En la presentación. Voy. Ya está bien. ¿Ya? Ya. Ya, pues ya lo quité. Va de nuevo. Me quedé entonces en que estaba así. Yo me había traído la función.
seleccionaba esto, le ponía un tabular para que identificara el Excel que lo voy a ordenar por esta forma. Y creo que ahora lo hice diferente, o no sé, a ver. Sí, de más alto al... Perdónenme, era al revés, ¿ah? Ahí está, lindo. Muy bien, selecciono esta parte, gracias por la observación. Opciones, me voy, ahí vamos bien, ¿verdad? Avanzadas, y en avanzadas tenía aquí la parte de modificar listas personalizadas, y le iba a poner lista nueva, y aquí me iba a ir a esta, la iba a seleccionar, le iba a poner a agregar, y ya tenía, no lo puse, perdónenme, importar, y ahora sí ya quedó. Mindo, astral, todos, aceptar. Y aceptar. Con eso, yo no importaba de qué forma lo tuviera. De hecho, ya podría regresarlo. Fíjense, le doy clic aquí a mi tabla, a mi columna completa, y lo vuelvo a regresar. Ya no me importa. Ya lo puedo regresar como estaba. Con 2 clics, muy rápido, ¿no? ¿Sale? Y le voy a decir aquí que quiero que esto esté ordenado, personalizado por cliente, de acuerdo a mi lista personalizada, que se llama de esta forma. Aceptar. Creo que le puse, no sé si de mayor a menor. Valores celda. Orden, mid, austral y todo. Bueno, no sé por qué ahí, pero debería haber estado valor según valor de celda. ¿Sí? Por cliente. Algo no me lo hizo como yo hubiera querido. Lo voy a revisar, pero puede... Por clave de cliente. Nivel de cliente. Sí, pues sí, por el cargo de cliente debería de funcionar. Ahí está. ¿No? Pero debería haber funcionado de la otra forma. Debería haber funcionado de la otra forma. Voy a revisar ahí bien ese proceso y todo. Pero bueno, el punto es, ahí está, ¿no? Lo estamos ahí ordenando y de eso se trata. Y de esa misma forma, yo podría acá, en la hoja 2, mira, ya lo tengo ahí y ya lo voy generando todo. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Sí? ¿Va? Bien. Vamos a continuar con la presentación. Listo. Bien. Listo. Esos son los autofiltros, lo que estaba diciendo. Y segmentación de datos, que lo vimos hace ratito. ¿Se acuerdan? Ahí también en insertar está la parte de segmentación de datos. ¿Cuál es la ventaja de la segmentación de datos? Lo que vieron ahorita, que podríamos trabajar, inclusive yo selecciono la tabla y le pongo qué columna o cuál es el encabezado que quiero segmentar y puedo poner inclusive varios. Y como la tabla ya le puse que era un cierto rango o un cierto campo, son fechas, automáticamente me da 2 tipos de segmentación distinta, una que es por datos y otra que es por fechas. Entonces yo podría ponerle, sin necesidad de estarle especificando trimestres y todo, que me dé el trimestre, que me dé el año, que me dé lo que quiera. Quiero que lo vean. Ahí va. Fíjense. Listo, ahí estamos. Entonces ahora selecciono esta parte, voy a quitarle todos los filtros, ahí está. Selecciono y me voy en insertar y aquí hay 2 tipos. Segmentación de datos, que es lo que hice hace ratito, y escala de tiempo. En escala de tiempo, a ver, opciones. No me dejó con la de fecha. Yo quería que me lo dejara. A ver, no. No, si no lo quiero. Debería de dejármelo. Voy a hacer una tabla dinámica. Déjame ver qué está pasando.
Listo. A ver. Ajá. Está vinculado con la tabla dinámica, no con la tabla general. Pero la ventaja es que aquí con esta parte yo puedo pedir que me dé el reporte. ¿Ahí lo están viendo? ¿Sí? Sí. Por trimestres, lo puedo pedir por meses, lo puedo pedir por años. Entonces yo puedo decir, oye, quiero un reporte de 2013. No tengo nada. Bueno, pues entonces dame el reporte de 2003. Perfecto. Ahora quiero 2004, 2005, 2006, 2007. No, ¿sabes qué? Lo quiero trimestral. A ver, dame el trimestre de 2004, de 2007. O tráeme este trimestre, que es el 1, contra el 1 del 2008, o nada más estos de acá, ¿no? O puedo a lo mejor por días. Esa es la ventaja de hacerlo de esa forma y que lo identifique como tal el Excel, ¿no? Entonces, le puedes poner los colores que quieras, los formatos, y pues, digo, es una forma ahí de hacerlo diferente. ¿Va? ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Muy bien. Déjenme ponerles otra vez aquí la pantalla. Muy bien, buenas ilustres. Entonces, esa es la segmentación de datos. Pues base de datos, ¿qué es una base de datos? Como lo decía bien hace ratito, es una base de datos que se puede definir como un conjunto de información homogénea que mantiene una estructura ordenada y que toda ella se encuentra relacionada con un mismo tema. ¿Sale? Para terminar, vemos lo que es tablas y gráficos dinámicos. ¿Qué es una tabla dinámica? La tabla dinámica es una hoja de cálculo interactiva que resume rápidamente grandes cantidades de datos, usando el formato y los métodos de cálculos o funciones de resumen que se elijan. Crea una tabla personalizada que se puede utilizar para organizar los campos de la lista en un conjunto de combinaciones útiles. ¿Qué quiero decir con eso? Si se acuerdan, hace unos segunditos hice una tabla dinámica. Lo voy a mostrar y ahora se los voy a explicar para que estemos todos en el mismo canal. Muy bien. Listo. Ahí yo tengo una tabla y de esta tabla lo que hice fue seleccionarla, insertar e irme a una tabla dinámica. Desde un rango o una tabla, que es lo que hice ahorita, que es una tabla, me dice tabla de ventas y la quiero en una hoja existente o una hoja nueva. La diferencia es que hoja existente tengo que decirle en cuál hojas de mi libro de trabajo la quiero que se agregue. Le voy a poner una hoja de nueva cálculo y quiero que vean la diferencia entre la tabla que voy a hacer y la que hice hace unos segunditos. ¿Por qué? Porque tiene una pequeña diferencia. Si se dan cuenta, ahorita esta tabla dinámica se ve como un cuadro aquí blanco con este tipo de imagen. Esto es, Excel tiene dos tipos de tablas dinámicas. La clásica, que era antes del 2010, tenía una que tú ibas arrastrando los campos de los encabezados. ¿Cuál es un encabezado? Clave del cliente, cliente, número de factura, fecha. Eso es un encabezado. ¿Ok? Entonces tú podías ir arrastrando y lo vas acomodando como quieras. Si te das cuenta ahorita lo arrastro y me dice que no se puede. Y quiero que se den cuenta ahora en esta. En esta es la misma. Lo voy a ir quitando cada uno de ellos. Y estamos en la misma. Pero quiero que vean las diferencias entre uno versus otro. Esto lo voy a quitar. Y voy a eliminar esta. Fíjense, aquí está tabla, le voy a poner aquí, clásica, tabla actual. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Tabla actual. ¿Sí se acuerdan cómo lo hice, verdad? Me fui aquí a mi tabla general. Lo que hice fue seleccionarlo, irme a ¿qué? Insertar, muy bien. Y después a tabla dinámica, muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la tabla actual y ahorita esta la voy a convertir en clásica. Con el botón derecho del mouse me voy a opciones de tabla y aquí en esta parte vienen cada una de las etiquetas. En donde dice mostrar, dice aquí diseño de tabla dinámica clásica, permite arrastrar campos de cuadrícula. Fíjense cómo cambia. A mí me gusta más así. ¿Por qué? Porque aquí entiendes que coloque los campos de la fila, es decir, estas son campos de cada una de las filas. Y después que coloque campos de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son los valores. Inclusive podría ser fechas, ¿no? Valores. Muy bien. Aquí los campos de la columna, es decir, puede ser encabezados. Entonces, fíjense la diferencia entre esta y esta. Esta de aquí, yo puedo jalar la de cliente y ponerlo aquí. Y me pone únicamente los campos, digamos que únicos.
Es decir, sabemos que hay 20 de Super San Francisco, pero no me dice los 20, sino me dice que es San Francisco. ¿Por qué? Porque automáticamente me podría dar el resumen si yo le jalara el total aquí. ¿Ya vieron? Entonces ya me da totales. Le voy a poner aquí signos de pesos. Me dice son 5 millones. Vamos a ver si es cierto. Si yo aquí le voy a poner reporte para que reporte y le digo tráeme, ¿cuál dijimos? San Francisco, Super San Francisco. Me dice que son 328,000. Super 328,000. ¿Ya vieron? Ahora, aquí lo vamos a hacer igual. Si yo lo quiero aquí no voy a jalar, pero lo puedo poner de este lado. Entonces ya lo hace. Fíjense cómo va cambiando la estructura de uno versus otro. Y el total lo tendría que poner aquí en valores. Y automáticamente me hace lo mismo. ¿Ya vieron? Y ahora le voy a poner esto. Muy bien. Se ve muy similar, pero es diferente. Fíjense, en esta forma, si yo le doy clic en factura, automáticamente Excel identifica que quiero agregar este dato y él le da el formato que le cree más conveniente y me lo pone así, aquí abajito. Si yo aquí lo pongo y le doy clic en número de factura, me lo pone de este lado como esquema. Es decir, me abre una columna. ¿Ya vieron? ¿Sí o no? Inclusive yo le puedo dar clic aquí y decirle que lo quiero expandir todo. Expandir todo el campo. Y ya me lo expande. ¿Ya vieron la diferencia entre uno y otro? Puede servir para muchas cosas. ¿Va? Muy bien. Otra cosa interesante. Aquí ya me dio un subtotal. Ya vieron automáticamente. Si yo le doy clic así, en esa flechita, me selecciona todos los totales. Entonces eso me ayuda para darle un formato rápido y expedito a todos y cada uno de estos subtotales. ¿Me vieron? Entonces, si yo le doy clic aquí en contraer, aquí están puros totales. Vuelvo a ponerle aquí expandir todos. Listo. Ahí está y ya me pone los colores para que los identifique. ¿Me vieron? Igual acá. Aquí me los da los totales aquí arriba. ¿Me vieron? ¿Va? No. Aquí hay una forma para que no, cuando le pongas formatos no te los quite. ¿De qué forma? Opciones de tabla dinámica. Y aquí dice autoajustar y mantener el formato. Pongo y que no me lo autoajuste. Listo. Entonces ya con eso automáticamente ya te queda el formato. No se mueve. Pero ya tienes ahí de esa forma. Entonces, aquí la nueva versión, pues te va poniendo como ella vaya identificando. Fíjate, en esta versión me pone 2003. En el trimestre, septiembre. ¿Ya vieron? Lo puedo hacer como se me antoje. De hecho, aquí ya me dice, ¿lo quieres por trimestres? ¿Lo quieres por años? Inclusive podría jalar primero aquí años, y ya me lo da por años, y dentro del año está de Super Francisco, Cárdenas, ¿ya viste? Lo va ordenando como uno quiera. Oye, ¿y qué más le puedo agregar? Pues si no quieres ponerle por años, y lo quieres poner acá arriba en filtros, y aquí en filtros tú puedes ver todos los años. De hecho, aquí ya vi que hay un error, ¿ya vieron? Vamos a corregirlo. ¿Ya ven qué tan poderoso es hacer eso? Te das cuenta de errores. Vamos a la tabla y vamos a corregir ese error. Ah, caray. Mayor de 18. No, no es un error. Es nada más que me estaba diciendo que se podría hacer mayor que el 18. No, no hay nada. Bien. Entonces, iba a sacar un segmento. Insertar segmento de negocio. Digo, segmento de datos, perdónenme. Cliente, o puedo ponerlo por años. Y ahora sí. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2023. ¿No? Está padre. Oye, quiero agregar un segmento más. Pues bueno, puedo poner insertar. Y ahora un segmento de datos. Y lo puedo poner por
por cliente. Entonces yo ya puedo decir aquí, en ese color, borro todos estos y lo astral tiene 2006, 2007 y 2023. Este tiene 2004. Y así me voy. ¿Ya vieron? Oye, que quiero verlos de otra forma. Ah, pues le puedes poner más columnas. Entonces lo haces diferente. Y lo puedes poner acá así. Y le puedes decir aquí, a esta parte, te lo ponga con más columnas. Para que nada más se vean los años. Y en configuración de segmentación, aquí tú puedes decirle, oye, quítale el título, ponle por año, mostrar elementos sin datos al final. No, no quiero mostrarlos. Espera. Configuración. Ocultar, mejor. Ahí está. ¿Ya vieron? Oye, quiero dos. Le das clic a Raúl y al otro Raúl y ya te aparecen los dos. ¿Ya vieron? Ya puedes ver totales. Quiero ver cómo van los Raúles, ¿no? ¿Va? ¿Listos? ¿Cómo vieron? Ya terminamos. Ahora sí vamos a entrar a la parte de los ejercicios. Abran su archivo de Excel, por favor. Y vamos a entrar a ellos. ¿Va? ¿Todos bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar, señores? ¿Cuántos somos conectados? Somos 29. Ahora se conectaron más. En mi caso, Bulmaro, ¿sí me escuchas? Sí, amigo. Es que estaba tomando café. Perdóname. A mí me funcionó súper bien la segmentación en lo que se refiere a la facturación por cliente. Ya ves que en la empresa donde estaba trabajando, todo lo que es el pago de SUA se hacía muchas veces en un solo registro, pero tenía que dividirse en En clientes. diferentes clientes, claro. Y Sí. yo mandaba toda la información a la persona que facturaba, así ya con las segmentaciones. Y así como lo acabas de hacer, ella le escogía con la segmentación que yo le puse el cliente y le desaparecían así como lo acabas de hacer tú, todos los demás y ya nada más le quedaba el detalle para facturar por cada cliente. Claro, y era padrísimo porque pues podía sacar el reporte. De hecho, así hicimos, ¿te acuerdas? El formato tipo de SUA, porque muchos clientes quieren, oye, yo quiero mi formatito solo de mi SUA, ¿no? Y claro, Entonces, querían pues su pedacito. Ajá, un exactamente. pedacito, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Eso está muy interesante y ayuda muchísimo y realmente reduce mucho el trabajo. También por acá Sí. con otro despacho, aquí también en Guadalajara, también hicimos eso de segmentación con tablas dinámicas y tenían por cliente y tú tenías cada operador o cada trabajador con la clave del trabajador segmentado a qué cliente iba. Entonces podías tener una base de datos grandísima, ¿no? Muy interesante también esa parte. Muy bien, entonces empecemos, jóvenes ilustres, que nos quedan unos 15 minutos y hay que aprovechar el tiempo máximo, ¿no? Que podamos ahí tener. Bueno, ahora vamos a abrir la parte de los ejercicios y nos vamos a ir a la primera hoja. Recuerden que aquí con botón derechazo podemos irnos a activar y nos vamos a ir a definir nombres. Entonces, el primer ejercicio es definir este rango de celdas, que ya sabemos que es un rango de celdas, ¿no? ¿Cómo definirlo como mes guión bajo? Por favor, definámoslo, ¿sale? ¿Se acuerdan cuáles opciones hay? Carlos, dime una de las opciones. ¿Cómo puedo esto ponerle aquí mes? ¿Cómo defino este rango de celdas como mes? ¿No te acuerdas? ¿Alguien que le ayude? Aquí, en esta parte. Ajá, muy bien. Mes, guión bajo. Muy bien. Y le doy un enter. Automáticamente, ya aquí Excel sabe que esto se llama mes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ojo, aquí hay algo muy interesante. Yo había hecho una función que, por cierto, yo creo que las funciones los voy a ver el día jueves o viernes. Tenemos que sí o sí verlas porque es muy importante cómo agregar funciones en Excel. Yo había hecho una función que le ponías la fecha, que le ponías mesval, bueno, aquí no la tengo asignada, pero te daba el número del mes y lo podía hacer en inglés y en español. Lo voy a hacer muy rápido y lo quiero rápidamente comentar
para que sepan que después me di cuenta que había otra opción de hacerlo. Y eso a veces les puede servir para sus bases de datos. Chéquense esto. Yo había hecho un complemento de Excel que hacía una función y que te traía el nombre del mes. Mesval, aquí está. Mesval. Yo la creé. Aceptar. Fíjense. Le pongo Mesval. Si me voy aquí a esta parte, me dice número definido. Bueno. Está muy raro. Pareciera que no está bien. Mes. Ahí está. Le pongo este mes. Idioma, 1 es en español, 2 es en inglés. Entonces, 1, creo que tengo en más idiomas. 4, 5, 6. Vamos a ponerlo en inglés. Fíjense. Ahí está. January. ¿Vieron? Entonces yo, como tenía que pasar estados financieros en inglés y en español, los ponía así. Entonces, con esta función, yo podía traerme el nombre del mes, pero también existe esta opción. Texto, si no me equivoco. Ajá. Esto, coma, paréntesis, month. Sin hacer tantas funciones. La desventaja de es que yo lo podía convertir rápidamente en inglés o en español. O si quería en francés o en alemán. Es en serio ya, porque me puse a payasear, ¿no? Pero sí se podía, ¿sale? Existen esas opciones. Bueno, muy bien, señores. Nada más era brevario cultural. Sale, sigamos. Ahora, aquí vamos a ponerle nombre de la empresa. Fíjense. Yo le voy a poner aquí, pónganle el nombre que ustedes quieran a la empresa, pónganle, por ejemplo, Bulmaro SADCB. Muy bien, excelente. Y a defina el nombre como empresa-bajo. Pero díganme otra opción. Ya dijimos que aquí es con crear nombres. Hay otra opción más. ¿Se acuerda alguien? ¿Sí se acuerda? Chequen sus apuntes, sus PowerPoints. A ver, Jesús. Puede ser. Bere, a ver, dime la opción. Dame una opción, Bere. ¿No, nada? A ver, fórmulas, muy bien. Y en administrador de nombre. Eso, Bere, muy bien. Ahí está, Bere. Entonces, aquí en NUE. Eso, muy bien, Bere, solita. Y le vamos a poner que empresa. Empresa-bajo. ¿Sale? Muy bien. Y le definimos el nombre. Aquí. ¿Sale? Muy bien. Aceptar. Cerrar. Muy bien. Ahora dice, escribe la siguiente fórmula. Aquí. Igual a empresa-bajo. Igual empresa-bajo. Ya me trae el nombre. ¿Ya vieron? ¿Para qué sirve eso? ¿Alguien que me pueda decir para qué les podría servir? Fíjense que yo, en mis estados financieros, yo lo que hago es que en vez de ponerle a todos el nombre de la empresa, casino, lo que vean, ¿no? No sé, Cámara de Comercio de Industria de Tatata de Jalisco, lo que hago es que en una base de datos, eso ya lo has visto, lo tenemos en nuestros papeles de trabajo de declaraciones anuales o precierres fiscales. En una nada más le pongo el nombre de la empresa y automáticamente todos los títulos, en vez de decirme el nombre de la empresa y que le tenga que cambiar a todos, le pongo empresa, igual empresa, y me defino en una sola de base de datos el nombre de la empresa. Entonces automáticamente me cambia todos los títulos. Entonces cuando quiero abrir un nuevo, nada más cambio uno y automáticamente me da todo. ¿Sale? Inclusive hay celdas cuando tomo datos de otros lados que me trae el cierre del mes. Por ejemplo, me ha pasado contigo. Oye, me necesito que ya hagas el cierre del mes porque pues en mi formato dice que el último mes capturado y contabilizado es enero. Tienes que cerrar mes con mes. ¿Se acuerdan? Esta parte de aquí de notas, anoten por favor lo que quieran ustedes escribir sobre este ejercicio. Ahora, por favor, hagan este ejercicio. Quiero que le pongan a este precio de venta y a esta celda
unidades vendidas. Y aquí me pongan la fórmula que está aquí arriba. Igual precio de venta por unidades vendidas. ¿Pueden hacerlo, por favor? ¿Y me dan el dato? ¿Ya lo hiciste? ¿Jesús ya? ¿Yolanda? ¿Carlos? ¿Bere? ¿No? Denle velocidad, denle velocidad. ¿Alguien de la conexión que tenga duda? Nadie. O soy muy bueno o ya los dormí a todos. Yolanda está todavía en meses. Es que no sé. Ana Pau. ¿No? Eli. ¿Nada? ¿No le queda? A ver, señoritas. Venga, vente para acá, Eli. Vente para que no se te vaya a olvidar. Ven, aquí junto a la cámara. No es cierto, no. No se ve nada. ¿Verdad que nadie ve nada? Vente, Eli. No, no está la cámara. Yo la tapé. Primer paso. Vamos a seleccionar unidades vendidas. Selecciona. No importa, ya, aquí primero. Vale. Ahí está. Vamos a ponerle ese unidades vendidas. Ponle aquí en el C46 donde dice crear nombres. Aquí arriba. No. Ahí seleccionalo. Aquí. Hay unidades vendidas. Y un enter, si no, no termina. Ahora sí, ya identificó que estas celdas son unidades vendidas. ¿A este qué nombre le vamos a poner? Precio venta. Vete para arriba, selecciónalo primero y ahora pone precio venta. Muy bien, te va a fallar. Por el espacio. Por el espacio. Dale enter. No, dale enter. No importa. ¿Ya viste? Eso es importante. Necesito que se equivoquen para que se den cuenta de lo que está mal. ¿Enter? Muy bien. Ahora sí, aquí en la fórmula, ponle igual. Como toda función empieza con igual. Ahora sí. ¿Igual? Sí. Precio de venta por unidades vendidas. Sí, ¿sí la tienes? Muy bien, fíjate, no es con enter, tienes que darle clic. Doble clic. Muy bien, por unidades vendidas. Ahora sí, enter. ¿Ya vieron? Sí. Va, pásale para allá, ahora vente para acá. Sí, ven. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá de una vez. Sí, no te preocupes. ¿Es de empresa o cuál quieres? De empresa, ¿ah? ¿Es la que tienes duda? Órale. Muy bien. Listo. Ya está. Cerrar. Muy bien. Chale, hazlo tú. Selecciona primero la celda. Ahí está. Selecciona administración. Muy bien. Le pones nuevo. ¿Cómo le vas a poner? Empresa-bajo. Aceptar. Bueno, primero selecciona, ya está seleccionada, inclusive ahí se cerrar, ya está. Ya. ¿Dudas? ¿Bere? ¿No? Ven entonces, si no tienes dudas, ven. ¿Todos bien, jóvenes? Allá en casita. Bueno, ¿dónde estén? Sí. Bueno. Sí, todo bien. Alguien dijo fine. O bien. ¿Fernanda? Ok. Muy bien. Muy bien, Fergie. Bueno, señores. Por favor, mañana vamos a convertir esta tabla, vamos a convertir esta base de datos, vamos a convertirla en una tabla. Vámonos a la hoja 2, ordenar. Voy a llevarme unos 5 minutitos más, pero creo que es importante para ya empezar con los ejercicios. ¿Sale? Entonces, vámonos a la hoja 2 de ordenar, por favor. Y quiero que esta base de datos la convertamos en tabla, por favor, si es tan amable. ¿Sale? Convertámosla en tabla. Muy bien. Comparte pantalla. Por eso, comparto pantalla. Gracias. Listo. Estamos en definir nombre, ya terminamos. Ahora ordenar, ¿sale? Seleccionamos desde fecha, nos vamos hasta cheque y nos vamos hasta el final.
Seleccionamos todo y lo vamos a convertir en tabla. Insertar, tabla. La tabla tiene encabezados, pongámosle que sí, por favor, dejemos ahí esta parte. Y ya se convierte así. Ahora pongan el formato que ustedes quieran. Aquí tienen para ponerle colorcitos, lo que ustedes gusten. En lo particular, me gusta el título verde con líneas o bandas en gris. Le vamos a dar clic a fecha y quiero que le pongamos formato que se vea el día de que pertenece a la semana, 2 para el número de día, 3 letras para el mes y 2 para el año. ¿Cómo? Así, miren, por si me vieron como cara de raro. DD, un guioncito, guioncito, año. ¿Sale? ¿Quieren? Lo pongo en lupa. Veo que todos están así acercándose. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Cuántos qué? Quiero que diga, fíjense, les voy a dar la instrucción, no se los voy a mostrar, si no, se van a ir. Quiero que aquí diga, en la fecha, Ajá. el día de la semana, el dígito del mes, del día del mes, el nombre del mes, nada más con 3 letras, y 2 dígitos para el año. Si nos ponen, No. ¿cómo? No, o sea, de texto. Va. Voy a hacerlo. No, ni más. Sí, porque... No, digo, ahí en una celda. Aquí, sería así. Lunes 01, diagonal, enero, diagonal, 23. Ya. Algo así. Quiero este formato. ¿Ya? ¿Carlos? Sí. ¿Sí? ¿Eli? Vente, Eli. Sí, no, quien vea que diga que no, ay, más le vale que sí. Sale, haz el formato aquí. Ya te lo seleccioné, ya te ayudé. No, tú. No. Listo, selecciona tú entonces. Ojo. No tiene, ojo, ¿cuál es la diferencia? No, eso es lo que no quiero que hagamos, jóvenes. No debemos de estar seleccionando con el mouse. Para eso es la tabla. Fíjate, no. Ahí, no. Fíjate cómo se pone la flechita hacia abajo. No. Pásame el mouse. Fíjate cómo está aquí. Así. Un clic. ¿Ya viste? Así no. Ni así. No. Hagamos esto. Vas. Te va a salir bien. Saluden todos a Eli. Eli, velo con... Aquí voy a estar contigo. ¿No? Así, va, de nuevo, préstame el mouse. No te preocupes. Fíjate dónde estoy, Fíjate. No lo hago en el cuadro. Lo hago aquí en fecha, a la mitad. ¿Sale? No aquí. Así. Aquí. ¿Sale? Eso, vientos. ¿Ya viste? Es más rápido. Control 1. Control 1. Ese no, este 1. Eso, ya estás. Personalizada. Muy bien. Quítale lo de estándar, borra el estándar. Aquí arribita en tipo. Y ahora sí, borra eso. Y ahora sí, empiézale. Día. ¿Cómo se escribe día? Con D, de date. 1, 2. ¿O se escribe otra vez D? Otro D. Otra D. ¿Y ya viste cómo te pone la muestra? Espacio. Después, ¿qué sigue? El número de día, DD. Otra vez. ¿Ya viste? Si le pones uno más, ¿qué te va a aparecer? Si bórrale, nada más para que sepas, una D más. Ya te aparece miércoles. Otra D más. Ahorita la pasamos. Espacio. M. ¿Ya viste? ¿Cuál es la diferencia entre una M, 2 M, 3 M? Espacio. A. Otra A. ¿Ya viste? Ahora sí. Quiero que tenga 3 letras de la fecha del día o sea, pone DD, muy bien, otra vez más. Espacio, DD, ponle diagonal o guión, lo que quieras para que eso, MM,
otra M más, diagonal, AA. Enter o aceptar. Vientos, huracanes. Muy bien, jóvenes. ¿Ilustres? ¿Dudas hasta ahí? Mañana vamos a terminar con todos los formatos. Así es que mañana le toca pasar a Bere y a Ana Pau. Y a Miguel. Ya está. Guarden, por favor, guarden los cambios y pues bueno, mañana nos vemos a la misma hora. Aquí le voy a poner Pulmar para que. Listo. Cuídense mucho, señores. Muchas gracias por haber participado. Espero que les esté gustando. Gracias. Y estamos en comunicación. Hoy subo este video y el video de la semana, del día de ayer, perdón. ¿Sale? Cuídense. Gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. Buen Gracias. día. Bye.